Yo he visto tablas de información, hasta datos tan, entre comillas, inútiles, pero que sirven, ¿no? He visto color de camiones, he visto presión de las llantas del camión, ¿no? O sea que tú puedes decir, ok, ¿y eso qué me va a importar, no? Pero si empiezas a hacer la correlación, por ejemplo, entre la presión de la llanta, el peso del camión y el combustible usado, o la temperatura, o si le metes factores exógenos que no sean de la empresa directamente, ¿no? Temperatura en ese día del año, en esa ubicación de Estados Unidos, y empiezas a crear todos estos modelos que te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues en las primeras 2 semanas de julio, bájale a tu presión de las llantas y te vas a ahorrar $50,000. Bienvenido a un nuevo episodio en The Supply Chain. En esta 6ª temporada te traemos las perspectivas internacionales de la cadena de suministro, donde te presentaremos a los líderes y voces más experimentadas de las más grandes cadenas de suministro globales. Cuenta con más de 8 años de experiencia en operaciones logísticas, gestión de inventarios para e-commerce, optimización y planeación estratégica a largo plazo, respaldando siempre sus decisiones con modelos matemáticos de alto nivel. Uno de los proyectos que hice fue un proyecto de optimización de transporte muy grande para toda la red de distribución de Petco. Es ingeniero químico en alimentos por el TEC de Monterrey y tiene una maestría en Supply Chain Management por el MIT, lo que le ha permitido combinar el rigor técnico con una visión global de la logística moderna. Para mí lo que más me llevo de MIT es la gente que conocí. Con experiencia en compañías como Kellogg, Petco, Walmart y hoy en Ahold Delhaize, donde lidera la estrategia de la cadena de suministro, Santiago Hernández aporta una visión estratégica e innovadora sobre los retos y oportunidades logísticos a nivel global. Acompáñanos a descubrir más sobre su experiencia en este nuevo episodio. ¿Quién es Santiago Hernández? Me considero mexicano, pero un fun fact mío es que tengo 3 nacionalidades. Nací en Estados Unidos, soy naturalizado mexicano y por ley de la memoria democrática soy español también. Entonces, ese es mi fun fact. Crezco en Santiago de Querétaro. Ahí viví 26 años, donde estudié desde el kinder hasta la universidad. Me considero una persona súper extrovertida. Me encanta todo lo que tiene que ver con el deporte, con la comida y con los números. Desde chiquito tuve muchísima curiosidad por todo el tema de las matemáticas. Cuando estaba en la preparatoria fui a Olimpiadas Matemáticas en México. En mi examen de admisión del TEC de Monterrey saqué 800 de 800 en matemáticas. Esos son como los SATs de México. Y entonces me gusta un poquito de todo esto, ¿no? Me gusta mezclar todo el tema de extroversión con el tema también un poco analítico. Actualmente vivo en Boston, trabajo para una empresa europea y ahora sí que le echo todos los kilos mexicanos. Entonces ahí estoy combinando mis 3 nacionalidades un poquito, viviendo en Estados Unidos para una empresa europea. Con el esfuerzo mexicano, y digo no solo mexicano, sino también latino que nos caracteriza tanto a todos. Lo mejor de ambos mundos, entonces. Así es, correcto. Santiago, cuéntanos cómo empiezas tu vida profesional, es decir, cómo decides estudiar ingeniería química. Bueno, eso es una muy buena parte que comentas, Ari. Como menciono, estudio en Querétaro, en el TEC de Monterrey, y yo empiezo, de hecho, como ingeniero industrial, ¿no? Todo el tema, toda mi familia, te digo, era muy bueno con números, me gustaba mucho el tema de la matemática, y me dijeron, es que yo te veo como ingeniero industrial. Mis profesores en la preparatoria también me decían, es que tienes que estudiar ingeniería industrial. Y obviamente yo voy ahí un poco ciego, ¿no? Hago el examen de admisión, me admiten, ¿qué carrera quieres estudiar? Pues ingeniería industrial. Cuando acabo mi primer semestre, por razones personales,
se me mueve mucho el mundo y digo, a ver, esto es en verdad lo que yo quiero hacer, lo que me quiero dedicar para toda mi vida, ¿dónde está mi pasión, no? Y claro que sí, es en el tema de ingeniería industrial, pero quería enfocarme un poco más a algo que para mí, para Santiago, trascendiera un poco más, lo cual fue la ingeniería química especializada en alimentos. Entonces yo soy ingeniero químico en alimentos. Y en resumen, ves un poco todo lo que es más o menos, imagínate ingeniería industrial, ingeniería química, combínalas un poco del tema de supply chain, desarrollo de productos, cadena de suministro también, pero muy enfocado a los alimentos. Entonces, yo aquí en Estados Unidos, cuando digo que soy ingeniero químico y la gente me empieza a preguntar de cosas del petróleo, ¿no? Aquí en Estados Unidos, obviamente, yo no sé nada acerca de esa área de ingeniería química. Y en mi último semestre de ingeniería química, yo meto un tópico porque me interesaba mucho aprender del tema de, a ver, nosotros que vivimos en Latinoamérica tenemos, bueno, que crecimos en Latinoamérica, tenemos mucho el conocimiento de el campo, ¿no? De cómo funciona el campo, tanto en cuestión de agricultura como de ganadería. Pero la realidad del mundo es diferente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no, el país de importaciones número 1. Entonces meto un tópico de logística internacional, porque me interesaba mucho conocer el mundo de cómo se mueve en sí el alimento en todo el mundo, ¿no? Y digo, obviamente ves mucho más cosas, yo lo quería enfocar al tema de alimentos. Y en esta materia conozco a mi primer jefe del trabajo. Durante esa materia, que era una de negocios internacionales, de la licenciatura de negocios internacionales, que veían muchísimos temas de cadena de suministro y también muchísimo casos de estudio de otras universidades de cadena de suministro. Y me empieza a fascinar el tema de cómo involucrar mi pensamiento de ingeniería, pensamiento de un ingeniero químico, por decirlo así, en un proceso estandarizado de supply chain, ¿no? Y como empiezo a resolver los casos, como empiezo a resolver las tareas, a mi profesor le causa pues mucha curiosidad. Dice, oye, como que tú tienes una manera diferente de abordar los problemas, los casos de estudio, no los resuelves muy lineales, sino te vas como más, como piensas un poco fuera de la caja, ¿no? Por decirlo así. Y él trabajaba en Kellogg y también era maestro del TEC de Monterrey. Y me dice, cuando quieras un trabajo al graduarte, pues búscame y ahí podemos ver qué podemos hacer para que trabajes en Kellogg. Sí, Kellogg, la del Tigre Toño, las azucaritas, los Choco Crispies. Y esa es mi primera experiencia en supply chain, Ari. Y la verdad es que estoy eternamente agradecido con mi profesor Norberto Rodríguez. Si está escuchando, le mando un gran saludo. Por lo cual me cambió la vida, ¿no? Ahí es donde encontré en verdad mi pasión por el supply chain en Kellogg. Y así es como llego a mi primera experiencia, los principios de mi carrera, como te mencionaba, hasta mi primer trabajo en supply chain. Y el primer trabajo, de hecho, fue en logística internacional, como era la materia. Wow, y me llama mucho la atención, o sea, en sí, en tu universidad, el enfoque que le daban a ingeniería química iba un poco más hacia igual logística y cadena de suministro, ¿o es algo que tú has buscado por tu cuenta solamente por el tema que querías presentar? Fíjate que llevábamos muchas materias, llevamos una, por ejemplo, que era el diseño de plantas manufactureras para ver, pues todo, ahora sí que todo el movimiento interno, ¿no? de una planta manufacturera de alimentos. Llevábamos mucho el tema también, de cierta manera, un poco comercial, económico, financiero también. Más o menos te preparaban para emprender tu propia empresa, ¿no? Y ahora sí que sacar tu producto alimenticio al mundo. Y tienen varios tópicos
enfocados un poco al tema de logística, que te digo que el que escogí fue el de logística internacional, y ese fue el que me abrió al mundo del supply chain, y para nada me arrepiento. De hecho, me acuerdo que nada más éramos 2 ingenieros en alimentos en esa clase, de 30, 40 personas. Wow. Y desde tu experiencia, ¿cuáles crees que consideras las claves para empezar en supply chain a nivel junior, digamos? Fíjate que como tal, yo no creo que tengas que tener alguna preparación así tal cual. A ver, yo he visto, el otro día estaba hablando con alguien que era fisioterapeuta. Estudió fisioterapeuta y ahora se dedica al supply chain, ¿no? He visto biólogos, he visto ingenieros químicos, ¿no? He visto de todo. Yo creo que el patrón en común que encuentro es curiosa la gente. Le interesa entender el porqué de las cosas, ¿no? Se cuestiona los procesos y le gusta resolver problemas. A ver, no me dejarás mentir, pero cuando resuelves un problema, ¿no? En supply chain, en especial algo tangible, algo que en verdad pudiste ver cómo se resolvió y pudiste ver cómo el centro de distribución, el transporte o lo que tú quieras hizo ese cambio, tu proceso se implementó, tu idea se implementó, para mí es apasionante. Entonces yo creo que para una posición junior, por lo menos yo me fijo mucho cuando contrato gente en posiciones junior, es que sean curiosos. La verdad, las habilidades que necesitas en supply chain, en las posiciones junior, te las van a enseñar, ¿no? O sea, te las van a enseñar en el puesto, pero el tema de la curiosidad, esa como hambre de mejorar procesos, de resolver problemas, yo creo que es lo cual yo me enfocaría mucho. Sí, totalmente. Es que para estar en logística tienes que amar los problemas y amar resolverlos. Entonces sí, es un punto súper interesante. Me gustaría saber, después de Kellogg, ¿cuál es tu siguiente experiencia profesional y cómo la vas abordando? Esa es una historia muy interesante, cómo brinco de Kellogg aquí a Estados Unidos, de hecho. Y mi siguiente empresa en donde laboré se llama Petco. Petco es una tienda, es la tienda líder en tienda de mascotas en Estados Unidos y en México. Y creo que ya abrieron operaciones en Australia, Francia, creo que Chile próximamente, o no sé si ya abrieron. Es una tienda muy muy grande enfocada para mascotas. Y cuando yo estaba en Kellogg, hago relación muy importante con gente del corporativo de Estados Unidos, porque en el futuro a mí siempre me gustaría venirme a Estados Unidos a laborar y a estudiar, que esa es otra historia de cuando estudio acá. Y hago una muy buena relación con una directora acá en Kellogg, y ella es quien me dice, oye, necesito a alguien con tus habilidades. Ella se va a Petco, ella después de Kellogg se va a Petco, empieza a trabajar ahí y me dice, oye, yo necesito a alguien con tus habilidades en mi equipo. Esto era en febrero del 2020. Entonces, si empiezas a cuadrar las fechas, febrero del 2020 apenas empezaba a sonar COVID, ¿no? Apenas era como, no, pues que hay una nueva enfermedad en China y nadie sabía qué onda. Bueno, para no hacerte el cuento largo, paso por todo el proceso de entrevista, me vuelan de México a Estados Unidos a conocer las oficinas, a conocer al equipo, a otras entrevistas y todo. Y al momento de cuando me toca la retroalimentación de las entrevistas, me dicen, oye, no quedaste. Ni siquiera fue por el tema de COVID, de hoy hay hiring freeze, nada. Me dice, no quedaste, nos fuimos con un candidato interno. Ojo, eso me habló muy bien de la empresa, porque promueven el crecimiento interno. Pero a final de cuentas, yo ya me veía viviendo en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, ya estás
fantaseando, ya estás viendo dónde vas a rentar, dónde vas a las oficinas y todo. Y al siguiente día de que me rechazan, me escribe el jefe de esta persona, el jefe de la que hubiera sido mi jefa, ¿no? Por decirlo así. Y me dice, oye, la verdad es que fue una decisión súper, súper difícil. No, y me escribió por privado. No te lo tomes personal. No eres tú, soy yo, ¿no? Casi, casi. Y me dice, pero probablemente haya nuevas oportunidades en mi equipo en un futuro muy, muy cercano. Perfecto, ¿no? Estoy interesado. Es una gran empresa, creciendo muchísimo en el tema de mascotas, ¿no? Los perros son los nuevos hijos, como dicen. Y en eso, marzo, pues obviamente se cae el mundo, todo, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe qué tema económico, se cae la bolsa, todo. Y pasa el tiempo. Y por ahí de unos 3, 4 meses después de esto, pues todo el mundo estaba adoptando perritos y todo el mundo estaba comprando en línea. Entonces el equipo de Petco de e-commerce empezó a crecer muchísimo. Y me escribe esta persona, el jefe de la que hubiera sido mi jefa, y me dice, oye, te quiero conectar con otro director, a ver si hacen match, te paso por las entrevistas. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, ese fue el director con el que me conectó, el que me contrató en Petco. Ese fue mi primer rol ya gerencial con muchísima responsabilidad. Ya tenía muchas áreas del negocio. Ahí estaba en optimización de inventarios. Tenía un equipo de ya 3 personas. Y la verdad es que me encantó trabajar en Petco. Fue una experiencia increíble. Ahí estuve 3 años. Y luego me salió otra oportunidad, de la cual estoy muy dispuesto a platicar contigo, Ari. Muy bien, antes de pasar a la siguiente etapa, ahí cuando te contrataron en Petco, entiendo que todavía estábamos en pandemia y demás, entonces la posición que te dieron era un trabajo en línea o ya te mudaste. Era un trabajo ya en Estados Unidos, pero de hecho, muy buena pregunta porque me contratan en agosto o julio del 2020, cuando no había vacunas. Era la mitad de la cuarentena. Y les digo, ok, sí, perfecto, pero oye, podría empezar en un mes. O sea, yo no puedo empezar en 2 semanas. Puedo empezar en un mes, porque me tengo que mudar, tengo que conseguir dónde vivir, etcétera, etcétera. Me dice, no te apures. Ahorita todos somos remotos. Tú te puedes quedar el tiempo que quieras en donde estés. Entonces, trabajé remoto en México 1 año, ya trabajando en Estados Unidos virtualmente. Entonces, para mí estuvo espectacular porque podía seguir con mi familia, con mis amigos, ¿no? Y la verdad fue una gran bendición poder trabajar en línea. Y ya que nos dijeron que teníamos que regresar a la oficina, pues claro que me mudé a San Antonio, Texas. Es donde tenían uno de sus corporativos. Y en esta transición, al haber sido tu primer puesto de gerencia, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande al que te has tenido que enfrentar? Yo creo que fue la diferencia de culturas, Ari, la verdad. Fíjate que en Kellogg no era un puesto gerencial, pero yo ya tenía 7 analistas, se podría decir, a mi cargo. Entonces, y mi equipo fue creciendo poco a poco. Empecé con 1 persona, 2, 3, 4 y hasta llegar a 7, ¿no? Fue creciendo gradualmente. Entonces, cuando me dan un equipo de 3 personas aquí en Estados Unidos, no fue tanto el tema de cómo liderar gente, sino más bien fue muchísimo el tema de choque cultural. Como se trabaja en México y en Latinoamérica, porque como 4 o 5 de las personas en mi equipo cuando estaba en Kellogg estaban en Latinoamérica, en Ecuador, en Colombia. El modo de trabajar del latinoamericano es muy diferente. El modo de elaborar del americano es muy directo, es muy frío, ¿no? Es muy rápido.
yo creo que ese fue el reto más grande para mí en cuestión de empezar a liderar gente acá en Estados Unidos, Ari. Y después de esta tu experiencia, ¿ya cuál ha sido la siguiente etapa? Bueno, cuando estoy en Petco, uno de los proyectos que hice fue un proyecto de optimización de transporte muy grande para toda la red de distribución de Petco. Y nosotros utilizábamos un software para optimización, lo cual acudí a una conferencia de este software. Y en ese entonces, como que yo tenía la espinita de estudiar una maestría, pero nada más así un poquito la espinita, como que antes de empezar, bueno, más bien el primer año de Kellogg, como que decía, me aviento, no me aviento, estaba estudiando para el GMAT, que es el examen de admisión para los MBAs en Estados Unidos, pero yo decía, un MBA y una maestría en administración, como que no, es muy genérica, no, como que eres un todólogo, ¿no? Si eres MBA, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Sin faltar al respeto a los MBAs que nos escuchan. Y dije, no es para mí, no es para Santiago estudiar un MBA. Me gustaba algo más en ingeniería, te digo, más como en números. Y traía esa espinita. Y en esta conferencia de este software de optimización, conozco al famosísimo Chris Kaplis, de MIT, el director de CTL, del Center for Transportation and Logistics, en MIT. Y, a ver, obviamente, como que no te das cuenta de la persona que es, ¿no? Por decirlo así. Y literal, te echas 2 cervezas, 3 cervezas, y empiezas a balbucear un poquito de más, y fue, oye, pues es que yo tengo esta espinita de estudiar una maestría, que no sé qué. Y bueno, hasta este punto, como que yo ya le había contado de toda la optimización que estábamos haciendo en Petco. Yo tenía en ese entonces, yo creo que unos 27, 28 años. Era muy joven, yo creo que era el más joven en la conferencia. Entonces, cuando me presentaba, o sea, todo el mundo me decía como, oye, ¿dónde está tu jefe? Y es como, no, pues es que, o sea, como que soy yo, ¿sabes? O sea, como que yo soy el de toda esta optimización. Ajá. Y entonces eso obviamente le causó buena impresión a Chris Kaplis. Y al final, pues me dice, oye, pues si tienes la espinita de hacer una maestría, me vendió el programa, ¿no? Obviamente. Y le dije, órale, va, pues ¿sabes qué? Creo que había un deadline de aplicación esa semana o algo así. Y le dije, no, pues como que no alcanzo a me voy a esperar al siguiente. Preparé todos los documentos, preparo mi aplicación, pido mis cartas de recomendación, que, fun fact, le pido cartas de recomendación a Norberto Rodríguez, a mi profesor del TEC de Monterrey, a mi primer jefe de Kellogg, y a la directora de Petco, que me introdujo a Petco, Emily Deng también. Y bueno, me escriben unas cartas de recomendación que casi me querían hacer llorar, ¿no? Aplico y pues en febrero del siguiente año recibo la carta de admisión que me habían admitido a la maestría de Supply Chain en MIT, al programa Residential, ¿no? Porque hay 2 programas, el Blended y el Residential, lo cual a mí me pareció increíble, 1 año de maestría. Y después de Petco, ese fue mi siguiente etapa profesional, Ari, la maestría de 1 año de MIT. Increíble, pero, o sea, para hacer la maestría decides dejar Petco. Correcto, sí, me acuerdo perfecto. El jefe que tenía en ese entonces, Matthew Hemp, increíble jefe. Yo creo que, no sé qué me pasó, en verdad, o sea, viendo hacia atrás digo, ¿por qué hice eso? Pero mi carta de admisión me llegó marzo, febrero, algo así. En marzo de ese año, pon tú, yo ya le había dicho a mi jefe, le agendé una junta a mi jefe y le dije, oye, es que me acaban de admitir a MIT. no,
O sea, ¿sabes? Como que pues, te lo quiero compartir, ¿sabes? Como que yo dándole toda la visibilidad posible a mi jefe de qué hacemos, o sea, cómo te ayudo a... Tenemos una relación muy, muy buena. ¿Cómo te ayudo pues a preparar todo aquí? O sea, no me quiero ir de la nada y decirte, oye, en 2 semanas me voy, tú averigua qué vas a hacer con todo el equipo, ¿no? Te digo que tenía una responsabilidad muy grande en ese entonces en Petco. Ha sido, aquí en Estados Unidos le dicen como el 2 weeks notice, ¿no? Que avisas 2 semanas antes por decencia de que te vayas a un trabajo. Bueno, para mí fue como un 4 month notice, un aviso de 4 meses. Lo cual, te digo, viendo en retrospectiva, yo digo, wow, qué valiente fui, porque bien me pudieron haber dicho, pues perfecto, en un mes te vas y me quedo sin sueldo 3 meses, ¿no? Pero la verdad, increíble la respuesta de mi jefe, porque me empieza a decir, oye, a ver, vamos a ver cuál es la mejor opción para ti, cuál es la mejor opción para Santiago. Habló con su jefe, habló con recursos humanos y me dieron varias opciones. Me decían, a ver, puedes regresar a Petco en tu misma posición cuando regreses y ahí vemos un aumento de sueldo, lo que tú quieras. Te podemos dejar también como que trabajes en un proyecto y te pagamos el 30% de sueldo, o también pues puedes renunciar, ¿no? Y renuncias y ya. Y nunca voy a olvidar cuando mi jefe, o sea, se sentó conmigo y me puso las 3 opciones y me dijo, la que más le conviene a Petco, pues son 2, pero la que más te conviene a ti es que renuncies. O sea, renuncia porque como que legalmente por contrato, si tú regresas después de un año de hacer tu maestría, pues te van a subir el sueldo 10, 15%. Pero si renuncias y luego decides que quieres regresar a Petco, te pueden contratar con un aumento del 30 o 40%, ¿no? Porque no estaba, yo creo que eso es clave, ¿no? Siempre que dejes un trabajo, por más tóxico que sea, por más que odies a la empresa, al jefe, a lo que tú quieras, siempre hay que ser un caballero, una dama, y dejar las puertas abiertas y no quemar esos puentes, no cerrar esas puertas y esas oportunidades, porque el mundo de supply chain es muy chiquito, Ari, muy chiquito, todo el mundo se conoce, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entonces renuncio a Petco y me voy ahora sí que sin trabajo a la aventura a MIT. Antes de pasar a tu experiencia en MIT, me gustaría saber cómo es que es real lo que dices. Has tenido un muy buen líder, te ha puesto las cosas sobre la mesa, te ha dicho qué era más conveniente para la empresa y qué era más conveniente para ti. Pero ¿cómo es que tomas esa decisión? ¿Cómo es que tomas el valor para dejarlo todo, básicamente? Bueno, yo creo que para mí de chiquito yo tenía 2 sueños profesionales. Uno era, es todavía, no lo descarto. Uno es trabajar en la NASA, que es muy difícil, pero bueno, eventualmente chance hay un supply chain en el espacio, ¿no? Un space supply chain, ¿no? Y 2 era ir a MIT. Yo me acuerdo que de chiquito, 11, 12 años, le decía a mis primos, es que yo voy a estudiar en MIT, o sea, yo voy a ir a MIT, yo voy a ir a MIT. En la prepa y en la carrera tienes otras prioridades, que la fiesta, que el deporte, que no, todo, y eso se fue haciendo un poquito de lado. Y un día que fui a la NASA en Houston, me acuerdo que ese sueño empezó a revivir, como que el hecho de estar en la NASA, dije, no, bueno, a ver, o sea, esto es posible, o sea, la gente que lo logra son humanos, o sea, no tienen, ¿por qué alguien sí puede ser un astronauta y alguien no? ¿Por qué esa persona tiene la determinación, la perseverancia, la disciplina, no? Claro que hay otros factores, pero en mi opinión se resume en 70-80% disciplina, constancia, perseverancia, en todo lo que hagas en la vida. Y ahí dije, ok, chance nunca trabaja en la NASA,
pero yo creo que puedo ir a MIT. Y entonces empecé a ver pues cómo hacerle, empecé a estudiar todavía. Digo que me empezó esta chispita esta espinita, perdón, de estudiar una maestría. Y luego es que me encuentro a Chris Kaplis, ¿no? Ahora sí que la vida te va poniendo las oportunidades, ¿no? Y si estás preparado, si en verdad las quieres, pues las tienes que tomar. No puedes simplemente dejar esas oportunidades ir. Así que regresando a tu pregunta de por qué lo decido de dejar todo y así, para mí era un momento en el que para dar el siguiente paso profesional en Petco, tenía que esperar a que alguien se retirara o tenía que esperar a que se movieran cielo, mar y tierra para que se creara una posición arriba de mí. Yo le reportaba entre el CEO y mi posición eran 2 personas, mi jefe y su jefe, y luego el CEO, imagínate. Entonces estaba muy difícil ya crecer verticalmente, y el movimiento lateral y así, pues chance no convenía tanto. Entonces yo dije, o me cambio de empresa, busco un trabajo externo, o hago una maestría. Y obviamente es una decisión financiera fuerte, porque dejas de producir durante un año, ¿no? O sea, no tienes ingresos, y gastas, además. Es un 0 ingreso, mucho egreso. Es mucha inversión. Pero analizando cuánto estaba ganando la gente al graduarse, los bonos de bienvenida, las oportunidades, todo el tema de networking, para mí me hizo sentido financieramente. Ojo, yo no lo tomé como decisión financiera, pero claro que lo consideré. Yo lo tomé mucho más de una decisión de pasión, de una decisión de propósito en la vida y de seguir mi sueño. De regresar a ese Santiago de 11, 12 años y decir, él estaría orgulloso de mí, sí o no, por la decisión que tuve. El dinero regresa, Ari. El dinero no nos lo vamos a llevar, ¿no? Pero el poder decir, cumplí uno de mis sueños profesionales, claro que nos lo llevamos. Por eso decidí, ahora sí que dejar un trabajo increíble, la verdad, lo extraño muchísimo. Digo, estoy feliz en mi trabajo, pero extraño muchísimo también mis amigos de Petco, mi jefe, todo lo que hacía. Claro que, y sigo teniendo una excelente relación con ellos. De hecho, uno de ellos fue de sorpresa a mi graduación de MIT. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora sí, cuéntanos, a la pregunta más esperada. ¿Cómo ha sido tu experiencia en MIT? Para mí fue el mejor año de mi vida, la verdad. O sea, hasta el momento, ¿no? El mejor año de mi vida hasta el momento. Hasta ahora. Hasta ahora. La verdad es que, mira, yo cuando estudiaba en la universidad, bueno, en México es común tener un año de intercambio a otro país, de Europa, Asia, Centro, Sudamérica, ¿no? Yo no tuve esa oportunidad por razones económicas personales. Y entonces yo también veía mucho esto como este va a ser mi año de intercambio. Este va a ser mi oportunidad de conocer nuevas culturas, conocer gente de muchísimos países. Para mí lo que más me llevo de MIT es la gente que conocí. La verdad, hubo personas que conocí en la maestría que me cambiaron la vida. Me cambiaron la forma de ver la vida, de qué es lo que importa. Y claro que, a ver, hay de todo, ¿no? En una escuela. Hay gente que pues, no te vas a juntar con ella porque no tiene los mismos valores, tiene una visión de vida muy diferente a la tuya. Pero hay gente con la que en verdad conectas, ¿no? Se vuelven raíces en tu vida. Y claro que conseguí raíces en MIT, gente que voy a tener esa amistad con ellos, con ellas, para absolutamente toda la vida. Y no solamente alumnos de MIT, por ejemplo, ¿no? Sino también de los otros programas, ¿no? Como tú. Fui a Ámsterdam y a Alemania hace un mes a una conferencia de supply chain y vi a gente de Luxemburgo, del programa de Luxemburgo. Vi a gente del programa de Zaragoza, ¿no? Que digo, MIT tiene estas escuelas hermanas donde está básicamente el mismo programa, ¿no? De grupo Scale.
la gente en el programa es con lo que yo creo que lo que más me quedo. Y la calidad de lo que aprendes en verdad es de primer mundo. O sea, sí había algunas clases que yo decía, qué increíble es todo esto que estoy aprendiendo. Ahorita estoy a media hora de MIT y me encanta volver ahí, me encanta meterme a clase y ver qué hay de nuevo, ¿no? La tecnología evoluciona rapidísimo y qué mejor que en el centro de transporte y logística de MIT, donde están a la vanguardia de la tecnología. Todo, a mí, o sea, el programa en sí me encantó. Todo, sigo usando, bueno, uso muchísimas cosas que aprendí en el programa en mi día a día. De muchísimas cosas. Ahorita me dedico a la estrategia y al diseño del supply chain. Obviamente, seguramente hay amigos, amigas del programa que dieron un giro a su carrera que no usan nada del programa, ¿no? Yo sí, yo la verdad sí uso mucho de lo que aprendí en el programa y me encantó. La verdad me fascinó. Boston, tú conoces Boston, es una ciudad bellísima en Estados Unidos. He vivido en 3 ciudades en Estados Unidos, 4, y la verdad es la que más me ha gustado. Sí, bueno, complementando lo que decías, realmente la universidad te brinda una experiencia increíble. Igual la ciudad es muy linda, todo es súper mágico, pero a mí me gustaría saber cómo es que vas profundizando más al tema de análisis de datos y programación. A mí, te digo, todo se va juntando desde mi infancia, ¿no? Y desde la carrera de cómo me encanta los números, lo tangible, cómo ves un modelo matemático evolucionar de números, que le introduces data al modelo matemático hasta lo que te está diciendo el modelo, que hagas, que no hagas, que diseñes, que no diseñes, las proyecciones a futuro, ¿no? Siento que ahorita con la cantidad de data que hay en la cadena de suministro, o sea, yo he visto tablas de información, hasta datos tan, entre comillas, inútiles, pero que sirven, ¿no? He visto color de camiones, o sea, de qué color era el camión, ¿sabes? Es como, o sea, y lo ves en una base de datos de billones de records, o sea, de filas. He visto presión de las llantas del camión, ¿no? O sea, que tú puedes decir, ok, ¿y eso qué me va a importar, no? Pero si empiezas a hacer la correlación, por ejemplo, entre la presión de la llanta, el peso del camión y el combustible usado, o la temperatura, o si le metes factores exógenos que no sean de la empresa directamente, ¿no? Temperatura en ese día del año, en esa ubicación de Estados Unidos, y empiezas a crear todos estos modelos que te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues en las primeras 2 semanas de julio, bájale a tu presión de las llantas y te vas a ahorrar $50,000, ¿no? Que son cosas que en el pasado como que los camioneros, los choferes que le saben, lo hacen, ¿no? Pero ¿cómo lo visualizas eso con datos, ¿no? Entonces a mí me empieza a llamar muchísimo la atención todo el tema de optimización, más que nada, que yo ya traía ese antecedente de Petco. Y en MIT empiezo a descubrir todos estos, más que nada, librerías de Python. No me quiero meter muchísimo a tecnicismos, pero me empiezo a dar cuenta que hay gente allá afuera que ya ha hecho todo esto y lo publica, ¿no? Por decirlo así. Lo publica y tú puedes usar su modelo matemático, su aprendizaje para resolver problemas que tu empresa lo tiene. Y esto es lo que básicamente, o sea, en MIT, en esta carrera, no te van a enseñar a matemáticamente calcular el mínimo de una función, ¿no? O sea, por decirlo así. Te van a más bien a enseñar cuándo usarlo. Entonces porque siento que en eso se tiene que resumir tu habilidad a resolver problemas hoy en día. No con toda la tecnología que hay, con GenAI, ¿no? O sea, ya no es una optimización, ya no es un modelo matemático que agarras el lápiz y apuntas en una hoja de papel. Ya es cómo resuelves ese problema,
cómo piensas fuera de la caja, cómo lo estructuras, qué usas, qué herramienta usas, cómo interpretas el resultado, ¿no? Y eso es lo que te enseñan en MIT. Y eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Todo el manejo de datos, los modelos matemáticos para resolver, para predecir, para encontrar mínimos, máximos, etcétera. Eso fue a mí lo que me llamó muchísimo la atención del programa y es a lo que me dedico. Ahora, hay gente que se dedica a las finanzas y que en MIT se fue mucho por ese canal de las finanzas en supply chain, ¿no? Me refiero a como finanzas en supply chain. O a compras, ¿no? A todo el tema de sourcing. Entonces, que se va mucho por el tema de, ok, ¿cómo es el sourcing en supply chain? Entonces, tienes estas vertientes en la maestría a las cuales te puedes ir dirigiendo. Y a mí te digo que la que me gustó mucho fue la de estrategia y diseño del supply chain. ¿Considerarías que para alguien que se dedica a cadena de suministro es determinante conocer sobre analítica de datos? Yo diría que sí. O sea, yo diría que hoy en día uno de los skills más importantes, y no solo en supply chain, en absolutamente cualquier trabajo, es el análisis de datos. Y en mi opinión, Ari, Excel ya se quedó atrás. Yo creo que el lenguaje de SQL para análisis de datos es el nuevo Excel. Y el tema de Python para mí ya es algo muy, muy necesario. Visualización, Power BI, Tableau, todo eso también es muy necesario porque es importante entender. No sé si a ti te pasa, pero a mí, claro que me pasa, o sea, ves los datos en una tabla, ¿no? En una tabla de SQL o en un Excel. Y no los entiendes, pues, ¿qué me quiere decir esto, no? Tienes, imagina, ventas por día, ¿no? Por decirlo así, de 5 años, ¿no? No, pues, ¿qué te va a decir eso? O sea, ventas por día por 5 años, pues, ¿qué? Pero si las graficas, ¿no? Por ejemplo, pues ya vas a ver que, ok, entonces en noviembre, diciembre, mis ventas suben, bajan en febrero, marzo, ¿no? Empiezas a deducir todo esto que está pasando. Y eso te lo da, pues, el análisis de datos, ¿no? El entender por qué están ocurriendo cosas en supply chain. A ver, el cerebro humano tú puedes deducir cosas rapidísimo, ¿no? Con que alguien te diga algo en un tono de voz poquito diferente, dices, algo está mal, ¿no? Entonces, si eso lo podemos hacer con una frecuencia de sonido, imagínate lo que puedes hacer simplemente analizando datos con el conocimiento de supply chain. Y para alguien que está empezando en analítica de datos, ¿cuáles crees que serían las mejores recomendaciones que podrías hacer? Hay tantos cursos y tanta información en línea, Ari, que la verdad es increíble cómo ahorita podemos aprender tanto. Hay, pues, edX, ¿no? Hay muchísimos cursos de MIT, por ejemplo, en edX, Udemy, Udemy, otra plataforma que a mí me gusta muchísimo para aprender. Udemy yo creo que es más de cursos de personas, tú y yo, mortales, que subimos nuestro conocimiento ahí. Pero la verdad es que yo he tomado varios cursos ahí de SQL, por ejemplo, y me han ayudado mucho. Coursera, obviamente, donde otras universidades también suben sus cursos. YouTube también muchísimo. ChatGPT, Perplexity también son muy, muy buenas herramientas. Claro que es importante saber usarlas y es importante querer entenderlas. Creo que eso es lo clave. Porque si tú simplemente le dices a ChatGPT, ay, sí, resuélveme esto, ¿sabes? Y lo copias y lo pegas, no te va a servir de nada. Número 1, yo creo que va a estar mal. Y número 2, no vas a aprender. No vas a aprender el hecho de cómo está funcionando la cosa. No vas a aprender las cosas, perdón. No vas a aprender en interpretar el problema que te está resolviendo ChatGPT. Entonces, es claro que es una herramienta que sirve para aprender siempre y cuando le sepas poner el prompt
que te conviene a ti para aprender, ¿no? Pero sí, hoy hay tantas herramientas, Ari, para aprender análisis de datos, que es un skill que cualquier persona que quiera empezar en una posición junior, por ejemplo, en supply chain, las necesita. Volviendo un poco a la línea cronológica de tu historia, ¿qué pasa después de MIT? ¿Cuál es tu siguiente paso? En MIT, de ahí me voy a Walmart. Walmart es me echo unos pasos para atrás. Supply chain y alimentos son mis dos pasiones. Entonces, Kellogg es un wholesale de alimentos. Petco es un retailer con un supply chain. A mí se me hace de los supply chains más difíciles y caóticos porque estás lidiando con animales vivos. Entonces, si alguien te dice, ok, el tema perecedero, ¿no? De alimentos, si se te echa a perder la lechuga, el brócoli, la frambuesa, pues no pasa nada, ¿no? O sea, sí pasa mucho, pero entiendes a dónde voy. O sea, lo tiras, lo donas, ya no lo puedes vender. Pero un supply chain de animales es muy difícil. Mucha gente dice que el de órganos también es muy complicado. Sí, pero el margen en órganos es muchísimo. Entonces puedes ahí tener el mejor servicio de un freight forwarder que se encarga absolutamente de todo y, ¿sabes? O sea, casi que le contratan el avión propio para que vaya el órgano. En el supply chain de animales es muy diferente, ¿no? ¿Cómo mandas reptiles? Peces. Todo esto es muy, muy complicado. Entonces yo quería, obviamente, alinear mi experiencia de un supply chain muy perecedero con mis pasiones, que es supply chain, claro, y alimentos. Entonces yo empiezo a recortar mis opciones después de MIT para decir, ok, ¿a qué empresas me gustaría ir? Y yo creo, la verdad, que el futuro de muchas cosas está en los alimentos. Prevenir enfermedades, sustentabilidad, salud mental, muchísimas cosas. Entonces ahí es donde yo filtro a dónde quiero llegar con mi experiencia en MIT y dónde quiero empezar a trabajar. En tiendas en súperes, en grocery stores, ¿no? Como le decimos aquí en Estados Unidos. Y yo empiezo a aplicar a los grocery stores más grandes de Estados Unidos. Walmart, uno de ellos. Bueno, de hecho Walmart es la empresa más grande del mundo y el grocer más grande de Estados Unidos. Y me ofrecen un trabajo en su equipo de estrategia y ciencia de datos, se llama Centroid, lo cual acepto y estuve ahí, ya no estoy ahí, estuve ahí hasta este febrero pasado, hace casi 3 meses. Y bueno, en tu puesto actual como Senior Manager, ¿qué recomendaciones tú crees que son importantes para ejecutar todo lo que tienes planeado? ¿Qué pregunta tan complicada, tan llena de tantos skills que necesitas, ¿no? Yo creo que liderando un equipo, en especial de estrategia, ¿no? Que son decisiones muy fuertes de una empresa, o tanto operativas, ¿no? O sea, si lideras un equipo operativo o de estrategia, yo creo que lo más importante es siempre tener en mente cuál es la misión, cuál es la North Star, ¿no? Aquí lo decimos, el rumbo que tiene el equipo, cuál es la misión. Porque a todos nos ha pasado que tu equipo está resolviendo algún problema, estás trabajando en un proyecto de transporte, por decirlo así, y luego alguien de inventario te dice, oye, ayúdame con esto, ¿no? Y te desvías de ese objetivo principal que tienes. Entonces, como que estar seguros que todo el equipo tenga ese objetivo en la mira y sepa a dónde va, ¿no? Tienes que saber tu rumbo a dónde estás navegando. Imagínate zarpar en un velero y decir a dónde voy, ¿no? O sea, tienes que saber a dónde vas. Número 2, yo creo que es muy importante siempre tener un equipo también diverso, que no todos estén haciendo lo mismo, que se complementen mucho sus habilidades,
porque si no se pierde mucho el tema de, pues todos resuelven por lo mismo, todos tienen las mismas habilidades, nadie reta los resultados de la otra persona. Eso es muy importante. O sea, si tú estás en un equipo donde puedes hacer algo súper mal y todo el mundo dice, ay, qué excelente trabajo, wow, sí, increíble, discúlpame, pero ese equipo eventualmente yo creo que va a colapsar. Y no colapsar desde un punto de vista de que ellos se lleven mal, o no, pero ¿qué valor le está dando a la empresa si una idea que es pésima, todo el mundo la aplaude, ¿no? Entonces es importante tener esos distintos puntos de vista, retar esos resultados que da el equipo. Y también, número 3, yo creo que es muy importante el comunicar, no solo tener el objetivo claro, sino el por qué. Creo que en supply chain es algo tan tangible, algo tan real, que siempre tenemos que entender el por qué hacemos las cosas, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado, pero si tú trabajaste a mí me pasó en Kellogg, por ejemplo. Cuando trabajaba en Kellogg, trabajé en un proyecto que implementé y llego a una tienda de autoservicio en México, agarro una lata de Pringles, de las papitas, que son de Kellogg, agarro la lata, checo el código de lote abajo, traía mi celular de la empresa, entonces puse el código de lote y vi toda la trazabilidad de ese lote y dije, no, bueno, a ver, o sea, yo me acuerdo cuando coordiné este transporte que saliera desde Estados Unidos y que se subía al barco, lo vi todo en mi celular y dije, wow, tengo esa lata aquí en mis manos, ¿sabes? Ese para mí es como el porqué, ¿no? Por decirlo así. Y cada empresa tiene un porqué, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el tema de supers, ahorita yo digo, híjole, o sea, qué mejor que poder ponerle comida en la mesa a la gente. Y comida saludable, y comida a buen precio, y lo que quieren comer también, ¿no? Entonces, como que si tú como líder das ese mensaje a todo tu equipo, y en verdad les das o sea, los haces que visualicen cómo lo que están haciendo hoy va a impactar, no solo en una semana, 2 semanas, pero en años también, eso también los motiva muchísimo, ¿no? Y entre más crece tu responsabilidad, a ver, empecé con una lata de Pringles en una tienda de autoservicio. Ahorita estoy implementando proyectos a 10, 15 años con inversiones de millones y millones de dólares que van a generar empleo, que van a hacer que la comida esté más fresca en la casa de las personas, ¿no? Entonces, si tú te empiezas a dar cuenta de todo eso, claro que vas a llegar motivado al trabajo, no solo como líder, pero vas a hacer que tus empleados también se motiven. Entonces yo diría que tener claro el objetivo, tener diversidad en tu equipo y en verdad, o sea, entender el porqué detrás y esa visión. ¿Cómo te visualizas tú de aquí a unos 5 años? ¿Qué metas tienes trazadas para el mediano plazo? A mí me encantaría, ahorita estamos desarrollando una herramienta in-house en mi equipo. O sea, estamos desarrollando todo el código, estamos haciendo una aplicación, ¿no? Se podría decir, pero es un modelo de solución para la empresa para optimizar absolutamente toda la cadena de suministro, end-to-end. Desde el momento que cómo ponemos órdenes para nuestros proveedores, en qué cantidad, en qué frecuencia, ponemos centros de consolidación, sí o no, utilizamos nuestra propia flotilla, sí o no, muchos temas de decisión hasta nuestro consumidor para asegurarnos darles pues el precio más barato, la frescura, ¿no? Todo. La empresa para la cual trabajo actualmente, la empresa europea que te mencionaba al principio, se llama Ahold Delhaize. Es un nombre dificilísimo de pronunciar, pero es de las 100 empresas más grandes del mundo, la cual se enfoca muchísimo en el bienestar y en la sustentabilidad de sus consumidores, ¿no? De sus clientes.
presente en 11 países. Es el quinto o sexto tiendas de supermercados más grande del mundo. Entonces, es muy, muy grande, muy grande. Y este software, esta aplicación que estamos desarrollando en mi equipo, actualmente la estamos desarrollando para Estados Unidos, nada más. Pero yo creo que tiene el potencial de ser implementada no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todos los demás países que son presentes dentro de esta empresa, ¿no? Los 11 países. Entonces yo en 5 años me veo liderando, pues, no solamente este equipo, que te digo, este programa que hacemos es más o menos más como a proyección a futuro, ¿no? Pero también me veo liderando a un equipo que haga la optimización a corto plazo también. No solo a largo plazo, pero a corto plazo. ¿Por qué? Porque me encantan los números, Ari. Porque creo firmemente que el gran futuro del mundo depende en qué tan flexible, qué tan optimizada, qué tan sustentable sea la cadena de suministro de los alimentos en específico. Porque empiezas a poder involucrar a proveedores locales, empiezas a poder involucrar a pequeños y medianos empresarios, productores, y eso simplemente te va a dar, pues, no solamente más presencia en el mercado, sino también apoyo a esa gente, ¿no? Yo creo que siempre eso hay que tener muy consciente, te digo, esa visión que se tiene a futuro de cómo poder ayudar a las demás personas. Entonces, me veo liderando a un equipo más grande, Ari, de optimización con modelos matemáticos, que es a lo que tiene que llegar el mundo, esencialmente. A lo largo de esta conversación nos has comentado un poco de tu experiencia y nos has contado cómo has ido cumpliendo muchísimos de los objetivos que te has ido trazando. ¿Cuáles crees que son las claves a nivel personal para ir cumpliendo estos objetivos? Qué excelente pregunta. Como lo mencioné un poquito al principio, el tema de esa perseverancia, constancia, disciplina es clave, ¿no? Puede que no seas el más listo, puede que no seas el más fuerte, puede que no seas el más rápido, pero al final del día, el que va a ganar la carrera, el que va a sobresalir va a ser, en mi opinión, la persona que más duro trabaje. Ojo, que más duro trabaje no significa que tienes que trabajar 24 horas al día. No. Eso no es la constancia, eso no es la disciplina. Eso es una absoluta tortura y eso es una tontería, porque te vas a agotar y vas a sufrir el famosísimo burnout, ¿no? Pero hay que ser constantes, hay que ser apasionados, hay que tener un propósito en la vida. Y yo creo que para mí esa ha sido la diferencia. La diferencia ha sido que he sido muy constante, esa hambre de seguir aprendiendo, esa hambre de seguir, pues, siendo la mejor versión de mí mismo, ¿no? Hay un speech muy famoso de Matthew McConaughey, el actor, que le pregunta, ¿no?, cuando gana el Oscar, de que, ¿y quién era tu héroe, ¿no?, creciendo? Y él decía de que, soy yo dentro de 10 años. Y en 10 años le preguntaron, ¿ya eres tu héroe? No, para nada. Mi héroe soy yo dentro de otros 10 años, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa visión de a dónde quieres llegar, quién quiero ser, ¿no? ¿Qué me llena a mí? Y todos somos diferentes. A mí, por ejemplo, el dinero no me motiva. A mí me motiva el propósito, ¿no? El propósito, el impacto que tenga en la gente. Por eso escogí también supermercados, ¿no? Tengo amigos que trabajan en empresas de tecnología, ¿sabes? Pero, ¿qué impacto están teniendo ellos? Y seguro les va muy bien, pero para mí lo que me llena, lo que me apasiona es esto. Y siempre con eso que mencioné, que es cómo puedo ayudar a las demás personas. El que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Ese dicho que
en Latinoamérica es muy famoso, es muy cierto. Entonces, ser constante y tener esa pasión y ese propósito en la vida, que por más obstáculos que te pongan, por más pausas que tengas que tomar, y está bien descansar y está bien tomar pausas, te digo, la perseverancia no es trabajar 24 horas al día, para nada, eh, pero que siempre, siempre te motive ese sueño, te motive ese objetivo y ser perseverante y tener esa hambre de aprender y superarte. Yendo más hacia las preguntas de formato, si perdieras la memoria y pudieras conservar solo un recuerdo, ¿cuál te gustaría conservar? Ojo, porque esta es una pregunta difícil, pero esta para mí resume todo. Esta para mí resume celebrar la vida, celebrar la familia, celebrar los logros personales, amistades, eh, como que engloba muchas cosas, como muchas memorias, por decirlo así. Entonces, si me tuviera que quedar con una, sería que el día de mi cumpleaños, ese día fue el día que recibí mi diploma caminando por el domo en MIT, donde estaba presente toda mi familia, donde estaban presentes todos mis amigos y donde habían llegado amigos de sorpresa, y fue un logro personal compartido con tanta gente que me dio tanto gusto en el día de mi cumpleaños. Como que fueron muchas celebraciones, te digo. Celebrar la vida, cumpleaños, celebrar la familia, mis papás estaban ahí, mi hermana, mi esposa, eh, todos mis amigos estaban ahí también, de la maestría, amigos que llegaron de sorpresa. Entonces para mí ese día ha sido un día que no voy a poder igualar, porque puede que chance estudie otra maestría, ¿no? Pero que la graduación sea en mi cumpleaños otra vez de MIT, yo creo que va a estar muy difícil. Voy a tener muchos otros cumpleaños, pero recibir un diploma el día de mi cumpleaños, yo creo que está muy difícil. Entonces, me quedaría con esa, Ari. Y si pudieras resumir toda tu experiencia en una sola frase, ¿cuál elegirías? Es la frase que tengo escrita en mi anillo de graduación. Debajo de... se la grabé. Y es que es para ayudar a los demás. Y creo que di muchos, como que enfoqué mucho ciertas respuestas en eso, ¿no? Diciendo que siempre hay que tener eso en nuestra memoria, siempre hay que recordarnos eso en todo lo que hacemos, que no solo yo existo en el mundo, existen otras personas y hay que ayudarlos, hay que ver cómo podemos ayudar a los demás, mientras obviamente tenemos necesidades, todos tenemos cosas que nos hacen felices, etcétera, pero hay que ayudar a los demás. Y esa frase la grabé en mi anillo de graduación, porque cuando tenía 7, 8 años más o menos en la escuela, nos pasaban papelitos en clase de inglés y decía que qué quería hacer cuando fuera grande. Y mucha gente escribía astronauta, bombero, policía, presidente de la nación, ¿no? Muchas cosas. Y yo escribí ayudar a los demás. Eso fue lo que escribí. Y ese pedacito de papel lo sigo teniendo en mi folder, ese folder que todo mundo tenemos de cosas personales, de cuando éramos chicos, de fotos, de recuerdos, de la primera carta de la exnovia, etcétera. Ahí tengo esa frase que escribí a los 7, 8 años, que es la respuesta de ayudar a los demás. Y eso es lo que tengo grabado en mi anillo de graduación. Y eso es lo que me intento recordar todos los días cuando estoy trabajando, ¿no? Es como, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es para ayudar a los demás. Y yo creo que mi experiencia se podría resumir en eso, porque no solamente soy yo, sino es enfocado a los demás. Y así es como
regresando a la pregunta, hace como 2-3 preguntas, que es pues perseverancia y ese propósito. Santiago, he disfrutado muchísimo de esta conversación, realmente nos quedamos con muchísimos aprendizajes y nada, agradecerte por aceptar la entrevista. No, hombre, Ari, muchísimas gracias a ti, también la disfruté muchísimo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Igual si me quieren agregar en redes sociales, adelante. Me encanta platicar con la gente, me fascina, soy extrovertido, como lo mencionaba al principio de la entrevista, y aquí estoy para resolver cualquier duda que la gente tenga. Este capítulo fue producido por Camila Peñafiel, como coordinador de marketing Diego Villarreal, coordinador de distribución Roberto Márquez, coordinador de proyectos Hernando Márquez y como anfitriona Ariana Bovarín. Si crees que este episodio puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para más contenido como este. También puedes conectarte con nosotros a través de Instagram y LinkedIn para estar al día con nuestras novedades. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.